En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la evaluación de acciones, riesgo de rendimiento y costo de capital, todo basado en el libro de Principios de Administración Financiera. El curso es de finanzas, el docente encargado Víctor José Quintana Palacios y mi persona Vivanco Guamán Ángela Isabel. En este caso van a contener el capítulo 7, 8 y 9. El capítulo 7 va a ser la evaluación de acciones, el capítulo 8 riesgo y rendimiento y el capítulo 9 costos de capital. Comenzamos con la evaluación de acciones. Dentro de la evaluación de acciones vamos a conseguir lo que es la capital de deuda y capital patrimonial. Estos van a ser fuentes externas de financiamiento que utilizan las empresas. Primero comenzamos con el capital de deuda. El capital de deuda dice que se va a obtener a través de los acreedores, que son prestamistas o tenedores de deudas, y tienen ellos derecho legal a que se les pague. Y los componentes de esto van a ser los préstamos en que incurre una compañía, incluyendo los bonos o reembolso de acuerdo al programa fijo de pagos. El capital patrimonial se dice que se va a obtener por medio de inversionistas, que de esta manera estos inversionistas son los dueños de una parte de la empresa y van a ser integrados por los fondos de suministros, por los dueños de la compañía y también pues su reembolso va a estar sujeto o el desempeño va a estar sujeto a esto. Ahora, tenemos algunas diferencias. En lo que es el post de administración, el capital de deuda no va a tener derecho al voto y en lo que es el capital patrimonial sí van a tener derecho al voto. Ahora, el derecho sobre los ingresos y los activos. En el capital de deuda dice que estos activos, una vez vendidos y todo lo recaudado, primero se va a repartir a los acreedores asegurados, acreedores no asegurados y a los tenedores de capital patrimonial. En cambio, los accionistas que están dentro del capital patrimonial se les va a distribuir primero a ellos y después recién a los acreedores, a los interesados y a los pagos que ya están programados. Ahora, el vencimiento dentro del capital de deuda sí va a tener un vencimiento y el capital patrimonial no va a tener un vencimiento. Ahora, tenemos lo que es el tratamiento fiscal. Dentro del tratamiento fiscal, el capital de deuda va a tener una deducción a intereses y el capital patrimonial no lo va a tener. Ahora tenemos lo que son las acciones comunes y acciones preferentes. Primero tenemos las acciones comunes. Las acciones comunes nos dice que sí son todos los dueños o los verdaderos dueños de las empresas que son los accionistas comunes, los cuales a veces se denominan, digamos, propietarios residuales. ¿Por qué? Porque ellos van a satisfacer o le van a dar un pago a través, después de todos los derechos de ingreso y los activos de la empresa. Una vez que reparta todos estos derechos y activos de la empresa, recién ellos van a tener su parte. Ahora, lo que es, en este caso nos menciona la propiedad. En la propiedad, los accionistas comunes de una firma pueden ser de acciones privadas y también de acciones públicas. En las acciones privadas nos dicen que van a tener participaciones bajas porque van a integrar pocos accionistas. En cambio, las participaciones o acciones públicas van a tener una participación alta. Ahora tenemos lo que es el valor a la par, donde nos dice que es la relación existente entre el valor del efectivo y el valor nominal de un título financiero. Ahora, algunas características. Por ejemplo, tenemos lo que es el derecho de preferencia. Permite a los accionistas comunes mantener su participación proporcional en la corporación de una nueva emisión de bonos. También nos dicen que las acciones autorizadas y emisión de bonos emitidas, nos dice que la empresa indica cuántas acciones autorizadas puede emitir esta última. Y si no se puede vender más acciones de lo debido, se va a tener que pedir una autorización o votación de la mayoría de los accionistas. También nos va a hablar acerca de las emisiones internacionales, lo cual estas emisiones o acciones internacionales van a permitir que la empresa se pueda entrenar integrar lo que son a los negocios internacionales. Ahora, también tenemos lo que es el derecho de voto. Dice, cada acción común va a otorgar a un tenedor un voto o a la acción de los directivos. Es decir, los accionistas comunes van a tener derecho a elegir a estos directivos y también en los dividendos nos dice que este pago de los dividendos a los accionistas de la empresa va a ser a discreción o a lo que decide lo que es el directivo de la corporación, ¿no? Ahora tenemos lo que son las acciones preferentes. Nos dice que las acciones preferentes se obtienen a través de las acciones o tienen ciertos privilegios a diferencia de las acciones comunes. Por ejemplo, los accionistas preferentes tienen la promesa de recibir un dividendo periódico fijo, establecido como un porcentaje o un monto de dólares, a diferencia de los accionistas comunes que recibían al último de todos los ingresos. Después de que la empresa dé todos sus ingresos, ellos recibían al último. También las acciones preferentes no. Los accionistas van a recibir mensualmente y va a ser un monto fijo. Ahora, los derechos básicos de las acciones preferentes nos dice que estas acciones van a diferir de la deuda que no tienen fecha de vencimiento. Los accionistas también van a preferir o normalmente no reciben un derecho a voto. Los accionistas preferentes están expuestos a un menor riesgo que los accionistas comunes y también algunas veces se les va a permitir a los accionistas preferentes elegir a un miembro o consejo directivo, ¿no?
diferentemente. Ahora, también nos dice que los accionistas preferentes también tienen la prioridad sobre los accionistas comunes en la distribución de los activos en caso de quiebra, digamos, una empresa. Es decir, que los accionistas preferentes al momento de una quiebra, ellos van a recibir primero o van a ser preferidos a comparación de los accionistas comunes. Ahora, tenemos algunas características que dice que estos provienen unos o tienen convenios restrictivos, es decir, garantiza la existencia continua de la empresa y el pago de dividendos, muy importante para ellos. La acumulación nos dice que la mayoría de las acciones preferentes son acumulativas a todos los dividendos atrasados. Ahora, otras características nos dicen que estos dividendos pueden ser rescatables, ya que permiten al emisor retirar dentro de un cierto periodo y a un precio específico, y también convertibles, es decir, que esas acciones se pueden cambiar por un número establecido de acciones comunes, ¿no? Ahora, tenemos lo que es la evaluación de acciones comunes. En la evaluación de acciones comunes es el proceso a través del cual el inversor va a analizar las acciones de una empresa para obtener la información acerca de ellos. En función de dicha evaluación, digamos, el inversor va a elegir comprar, vender o no realizar ninguna de estas operaciones. Dentro de la eficiencia del mercado, vamos a ver que esto es muy importante, debido a que tanto los compradores como los vendedores van a asimilar un inmediato la nueva información conforme a esta y de acuerdo, ¿no? Van a ver si, digamos, las acciones están de acuerdo, están a un precio elevado, están a un precio bueno. Entonces, ellos van a generar lo que es un equilibrio de mercado. Como el flujo de información nueva es casi constante. Entonces, esto nos implica que la eficiencia del mercado, tanto los compradores y los vendedores van a generar un equilibrio, es decir, van a llegar a un acuerdo. Ahora, dentro de la hipótesis del mercado eficiente, nos dice que los valores están generalmente en un equilibrio. Ahora también nos dicen que en cualquier momento los precios de los valores van a reflejar la completa información pública disponible sobre la empresa y sus valores. Y también los inversionistas no necesitan perder su tiempo buscando valores o cotizando, y que ellos se aseguran que esos valores están correctamente cotizados. Como dice, son hipótesis en el mercado, pero actualmente no se encuentra así. Ahora, tenemos algunas fórmulas, ¿no? Tenemos la fórmula del crecimiento cero, método de crecimiento constante y el modelo de crecimiento variable. La fórmula del crecimiento cero, el método es más sencillo para la evaluación de los dividendos. Es el modelo de crecimiento cero, el cual supone flujos constantes de dividendos no crecientes. El método de crecimiento constante dice que supone que los dividendos van a crecer a una tasa constante, a una tasa menor que el rendimiento requerido. Y el modelo de crecimiento variable va a ser la conjugación de estos dos, tanto de la fórmula del crecimiento cero y también del método de crecimiento constante. Ahora, otros métodos de cálculo, tenemos valores en libros y valores de liquidación. En los valores de libros nos dice que por cada acción es simplemente el monto por acción común que se va a recibir si todos estos activos de la empresa se vendieran exactamente a su valor contable, es decir, a sus valores de libros. Ahí tenemos un ejemplo. Y también tenemos lo que es el valor de liquidación, donde nos dice que el valor de liquidación por acción es el monto real por acción común que se recibirá si todos los activos de la empresa se vendieran a su valor de mercado. Se pagarán los pasivos, incluyendo las acciones preferentes, ¿no? Acá nos dice que la Merck Company descubrió que por medio de una investigación obtendría 5,25 millones si vendiera sus activos. Por lo tanto, el valor de liquidación de acciones de la empresa sería esto. Al aplicar la fórmula de valor de liquidación del libro, va a salir 7,5 por acción. En el capítulo 8 vamos a hablar acerca de riesgos y rendimiento. Primero tenemos lo que son los riesgos. Los riesgos nos dice que en ciencia es una medida de la incertidumbre en torno al rendimiento que ganará una inversión. Es decir, los inversionistas cuyos rendimientos son más inciertos se consideran generalmente más riesgosos. Ahora, dentro del riesgo vamos a hablar acerca de las preferencias de riesgo. Primero tenemos la inversión de riesgo, neutralidad y buscador de riesgo. En la aversión de riesgo nos dice que una persona que es, digamos, inversionista, con aversión al riesgo, prefiere las inversiones con menos riesgos por encima de las inversiones con mayor riesgo, manteniendo fija la tasa de rendimiento. Ahora, dentro de la neutralidad, nos dice que un inversionista es neutral al decidir o elegir el riesgo que considera solamente los rendimientos esperados, pasando por algo los riesgos, es decir, neutral. Sea da bien o da mal, va a esperar todos los rendimientos obtenidos. Y dice, el buscador de riesgo es aquel que prefiere los inversionistas con el riesgo más alto e incluso está dispuesto a sacrificar algún rendimiento esperado. Ahora, por otro lado, en el rendimiento nos dice que en sí, el rendimiento financiero son todas las ganancias que obtiene al invertir tu dinero en instrumentos financieros. Es decir, la tasa de rendimiento total del rendimiento es la ganancia o pérdida total que experimenta una inversión en un periodo específico. Matemáticamente, el rendimiento total de una inversión es la suma de todas las distribuciones de efectivo, ¿no? Que se está dando, por ejemplo, los pagos de los dividendos o intereses, más el cambio en el valor de las inversiones dividida entre el valor de las inversiones al inicio del año.
En ALFA, por ejemplo, tenemos lo que es la fórmula del rendimiento, donde acá nos especifica, ¿no?, que la K es la tasa de rendimiento real, la C es el efectivo flujo referido de la inversión al activo, la P es el precio del valor del activo en el tiempo y la T-1 es el precio del valor del activo en el tiempo. Acá tenemos el cálculo de rendimiento, un ejemplo, donde nos dice que Robin desea determinar el rendimiento sobre dos acciones de una empresa, ¿no? Tanto de Apple y Walmart, que hace conservando durante el año 2009. Al principio del año, las acciones de Apple se negocian en $90.75 cada uno y las de Walmart estaban valuadas de $55.33 por unidad. Durante el año, Apple no pagó ningún dividendo, pero los accionistas de Walmart recibieron dividendos de $1.09 por acción. Y al final del año, las acciones de Apple valían $210.73 y las de Walmart se vendían en 52.84, sustituyendo. Ahora, sustituyendo esta en la ecuación 8.1, podemos calcular la tasa anual. Vemos que Apple va a tener una tasa anual de 132.2% y de Walmart va a ser de menos 2.5%. En conclusión, podemos decir que en 2009 Robin ganó dinero con Apple y perdió con Walmart, pero observe que sus pérdidas de Walmart habrían sido mayores de lo que fuera si no hubiera sido por los dividendos que recibió. Ahora tenemos el riesgo de un solo activo. ¿Qué cosa primero es el análisis de riesgo para poder entender? El análisis de riesgo es la noción que el riesgo está relacionado con la incertidumbre, es intuitiva. O sea, en otras palabras, dice, cuanto mayor es la incertidumbre acerca de cómo se desempeñará una inversión, más riesgosa va a ser esta inversión. Dentro de este análisis vamos a tener dos tipos de análisis, análisis de sensibilidad y distribuciones de probabilidad. Dentro del análisis de sensibilidad nos dice que uno va a considerar varias alternativas posibles para obtener una percepción del grado de variación de rendimientos. Y dentro de estas alternativas posibles va a surgir un método, ¿no?, que va a implicar realizar cálculos tanto pesimistas, cálculos probables y cálculos en las mejores acciones. Dentro de las distribuciones de probabilidad nos dice que la probabilidad da un resultado determinado, o sea, es una posibilidad de que ocurriera que se está esperando. Por ejemplo, tú das una inversión y ese riesgo que tú estás esperando es 8% probable que va a suceder, o sea, el 80% que va a suceder y el 20% que no va a suceder. Ahora, estos resultados son con una probabilidad de cero que nunca van a ocurrir. Ahora, por otro lado, tenemos lo que es la medición de riesgos, tenemos lo que es la desviación estándar y también el coeficiente de variación, equilibrio entre riesgo y rendimiento. Dentro de la desviación estándar nos dice que mide la dispersión de rendimiento de una inversión alrededor del rendimiento esperado. Este rendimiento esperado es el rendimiento promedio que se espera que produzca una inversión en el tiempo. Ahí tenemos lo que es la fórmula y también tenemos lo que es el coeficiente de variación, equilibrio entre riesgo y rendimiento, es decir, que tiene que haber un equilibrio entre el riesgo y rendimiento. Es decir, que a medida que de dispersión relativa que resulte útil para comparar los riesgos de los activos con diferentes rendimientos esperados. Es decir, un coeficiente de variación muy alto significa que una inversión tiene mayor volatilidad, ¿no?, en relación con su rendimiento esperado. Ahora, tenemos lo que es el riesgo de portafolio. ¿Qué es un portafolio? Primero son un conjunto de bonos, acciones, monedas, efectivo y materias primas, productos, derivados y otros activos financieros que va a pertenecer a un inversionista. Y en acá nos dice que hay que considerar las nuevas inversiones analizando el efecto sobre el riesgo y el rendimiento del portafolio de los activos del inversionista. Dice, la meta del gerente financiero va a ser crear un portafolio eficiente, es decir, uno que proporcione rendimiento máximo para un nivel de riesgo determinado. En acá, para este riesgo de portafolio se está aplicando la siguiente fórmula, ¿no? Dentro de este riesgo, también nos están hablando de la correlación. La correlación va a ser una medida estadística de la relación entre dos series de números, las cuales van a representar datos de cualquier tipo, desde rendimiento de puntajes hasta las pruebas. Pero en esta correlación nos dice que si las dos series varían en la misma dirección, esta correlación va a ser positiva. Pero si las dos series en direcciones opuestas, estas correlaciones van a ser negativas, surgiendo una diversificación que nos dice, para reducir el riesgo general es mejor diversificar el portafolio o combinando o agregando activos que tengan una relación tan baja como sea posible, ya que reduce la variabilidad de los rendimientos del portafolio.
Ahora, dentro de este rendimiento de portafolio nos aplica un modelo, que es el modelo de fijación de precios de activos de capital, más conocida como el MEPAC. El modelo de fijación de precios de activos de capital relaciona el riesgo no diversificable y los rendimientos esperados. Para esto se va a hallar de dos formas, del coeficiente beta y también de la ecuación. El coeficiente beta nos dice que es una medida relativa de riesgo que es no diversificable. Es un índice del grado de movimiento de rendimiento de un activo en respuesta a cambio del rendimiento en el mercado. Es decir, que el rendimiento del mercado es el rendimiento sobre el portafolio del mercado de todos los valores que se están cotizando. Ahora, en la ecuación se va a representar ya la fijación de estos precios activos del capital, usando el coeficiente beta que ya mencionamos para medir el riesgo no diversificable. Y acá tenemos una fórmula para poder hallar eso. Ahora en el capítulo 9 vamos a hablar acerca del costo de capital, un tema muy importante, donde nos dice que el costo de capital va a representar el costo de financiamiento que tiene la compañía y es la tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto para poder incrementar el valor de una empresa. Por lo cual, la tasa de rendimiento promedio que debe tener una empresa sirve para compensar su financiamiento. Ahora, en este lado nos mencionan 4 puntos muy importantes, donde nos dice que el costo de capital evalúa los proyectos de inversión para determinar su rentabilidad. También analiza cuáles son las fuentes de financiamiento mejores. También hace un énfasis, un análisis de la estructura financiera de la compañía y también estima los márgenes de beneficio de las empresas, teniendo como referencia sus necesidades. Ahora, por otro lado, tenemos lo que es el costo de la deuda a largo plazo. Este costo, dice, nos representa el costo de financiamiento asociado con los nuevos fondos recaudados o un préstamo a largo plazo. En acá vemos los ingresos netos, donde nos dice que son obtenidos de la venta de un bono, de cualquier valor, o también de los fondos que tiene lo que es la empresa y se recibe como producto de la venta. Dentro de la deuda a largo plazo tenemos el costo de la deuda antes del impuesto, donde nos dice que este costo de la deuda antes del impuesto es simplemente la tasa de rendimiento que la empresa debe pagar por nuevos créditos, por lo cual es muy importante. Ahora acá nos menciona 3 puntos. Cotización en el mercado. Nos dice que calcular el costo de la deuda antes de los impuestos es observar el rendimiento real que tiene la empresa, ¿no? Ahora, la aproximación nos dice que desde el punto de vista del emisor, este valor es el costo de vencimiento de los flujos de efectivo relacionados con la deuda. O sea, hay una aproximación y el cálculo de costos se hace con esta fórmula. Entonces, para calcular cuál es el costo de la deuda antes del impuesto. Después de eso tenemos lo que son los costos de las acciones preferentes. El costo de las acciones preferentes, ya sabemos que los accionistas preferentes son los que pertenecen a la empresa o son los dueños de un poquito de la empresa, ¿no? Donde nos dice que el costo de las acciones preferentes es la razón entre los dividendos de las acciones preferentes y los ingresos netos de la empresa obtenidos por las acciones. Acá tenemos lo que son las dos fórmulas, donde nos dice que el DP son términos del dividendo anual en dólares y la NP los ingresos netos obtenidos en la venta de las acciones. Tenemos un ejemplo donde nos dice que Dutchess Corporation considera la emisión de acciones preferentes con un dividendo anual de 10%, los cuales piensa vender en $87 cada uno. El costo de la emisión y la venta de las acciones será de $5 por acción. El primer paso que tenemos que hacer para calcular es la obtención de los costos por acciones es calcular la cantidad del dólar del dividendo anual preferente, el cual es 8.70, que lo multiplicamos en sí, que es 87, nos está dando en acá, en los datos, por el 10%, nos va a dar 8.70. Y el segundo paso son los ingresos netos por acción obtenidos de la venta propuesta por las acciones equivalentes, es decir, $87 menos el $5, que nos va a dar un monto de 82. Y esto al dividir nos van a dar que las acciones preferentes va a ser el 10.6%. Después de eso tenemos lo que son los costos de las acciones comunes, donde ya sabemos que el costo de capital de las acciones comunes es la tasa a lo que los inversionistas descuentan los dividendos esperando de las acciones comunes de la empresa para medir el valor de las acciones. En este caso hay dos formas de cálculo. El primer cálculo es el uso del modelo de evaluación de crecimiento constante, que es el de Gordo, donde en ahí nos implica esta fórmula, ¿no? Con D1, que es el dividendo esperado por acción al final del año, y también lo que es el P0 es el valor de las acciones comunes, más la G, que significa la tasa de crecimiento constante. En este ejemplo nos da igualito el mismo ejemplo de Dutchess Corporation, donde al poder hallar nos da que
Lo que es el dividendo esperado por acción al final de un año va a ser de $4, después de todo analizarlo lo que es el caso práctico. Y también nos dice que el valor de las acciones comunes va a ser de $50. Y también la tasa de crecimiento constante va a valer un punto de 5%, ¿no? En este caso, al hallarlo, nos va a salir 13%, lo que es el uso del modelo de la evaluación de crecimiento constante para los costos de acciones comunes. Ahora, el otro es el uso del modelo de fijación de precios de activos de capital MPAC, que ya hemos visto anteriormente en el capítulo. Nos dice que el modelo de fijación de precios de los activos MPAC va a describir la relación entre el rendimiento requerido y el riesgo no diversificable de las empresas, medido por el coeficiente beta. En acá encontramos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo igualito que es de Dutch Corporation, pero a comparación del otro que acá está dividiendo entre el dividendo esperado y el valor de las acciones, acá se va a estar multiplicando lo que es la tasa de rendimiento del libre riesgo y también el rendimiento del mercado. Al calcular todo esto podemos ver que en conclusión, tanto en los dos cálculos de acá y de acá, el costo de capital de las acciones comunes va a ser el 13%, que representa el rendimiento de las inversiones que requieren las acciones comunes de Deutsche Corporation. Esto es igual a lo que se calculó al modelo de evaluación de crecimiento constante. Es decir, por estos dos cálculos va a salir igual. Ahora, tenemos lo que es el costo de capital promedio ponderado. ¿Qué es este costo de capital? El costo de capital promedio ponderado va a reflejar el costo futuro promedio esperado del costo de capital a largo plazo. Es decir, se va a calcular el promedio ponderado, el costo del costo de cada tipo específico de capital, acuerdo a su proporción en la estructura de capital de la compañía. Ahí tenemos lo que es una fórmula. Ahora, ¿qué aspectos tenemos que considerar para poder hallar bien, digamos, esta fórmula? Uno de ellos es primero que por convivencia del cálculo es mejor convertir las ponderaciones a la fórmula decimal y dejar los costos específicos en términos porcentuales. Por otro lado, nos dice que las ponderaciones deben ser cifras con signo positivo y sumar 1. En pocas palabras, debe tomar en cuenta todos los costos de financiamiento dentro de la estructura de capital y también que las ponderaciones de capital de las acciones comunes de la empresa se deben multiplicar por el costo de las ganancias retenidas. Ahora, tenemos lo que es como por último, esquemas de ponderación. En los esquemas de ponderación nos hablan acerca de los valores en libros contra el valor del mercado. Primero nos dice que los valores del libro o las ponderaciones de valores en libros se usan de valores contables para medir la proporción de cada tipo de capital en la estructura financiera. Y las ponderaciones del valor de mercado miden la proporción de cada tipo de capital usando el valor de mercado. En este caso, según el libro nos menciona que es mejor o tener o considerar mejor las ponderaciones de valor en libros, ya que estos van a usar del mercado, ya que estos van a ser atractivos porque los valores de mercados de los títulos se van a aproximar a los dólares reales que va a percibir en su venta, digamos, la empresa. Ahora tenemos los que son las ponderaciones históricas contra ponderaciones de objetivo. En las ponderaciones históricas son ponderaciones del valor en libros o de valores en el mercado que se basan en las proporciones reales de la estructura de capital. Y las ponderaciones de objetivo, que también se basan en los valores de libros o valores de mercado, van a reflejar la proporción deseada de la estructura de capital de la empresa. En estos dos nos dice, según el libro también, que va a ser mejor para la empresa las ponderaciones del objetivo, ya que esto van a ser las proporciones deseadas como un objetivo, una meta que va a tener una empresa y no como una ponderación histórica. Está bien que tome los valores del libro, pero las ponderaciones de objetivo van más allá, es decir, quiere conseguir esas ponderaciones deseadas, quiere conseguir esas acciones con valor rendimiento. Eso sería todo. Gracias.